El origen del español. Para entender un poco mejor el origen del español, debemos de comenzar donde se empezó a formar este idioma. En este caso, este se empezó a formar y se estableció en la península ibérica, donde se asentaron tres culturas principales: los celtas, los lingures y los ibéricos, que en este caso los ibéricos era el grupo dominante de esta área, que en este caso todos, pero en especial los ibéricos, tenían una escritura muy diversa. Los griegos y fenicios en el siglo VI a.C. aproximadamente, no es cierto, en el siglo IX a.C. se asentaron con una serie de colonias en donde se empezaron a hablar lenguas de estas culturas, en este caso el fenicio y el griego. En el siglo VII a.C., donde se empezaron a asentar los griegos, se fundó lo que vendría siendo el Cartago, empezando una dominación en esta península. Esta terminó cuando los cartagineses fueron conquistados por los griegos, que impusieron el alfabeto griego. Esta dominación duró hasta el siglo II a.C. Y duró hasta el comienzo del siglo V después de Cristo, que fue cuando empezaron a llegar lo que vendrían siendo los griegos. Los romanos. Pero después de esto ocurrió la conquista árabe y una serie de otros pueblos como los judíos, que empezaron a llegar a lo que vendría siendo esta península. Pero también quedaban algunas lenguas antes del exterminio romano, como la euskera, que en este caso son los que conocemos como vascos, así como otras lenguas que surgieron en mezclas de otras lenguas actuales y antiguas. En la parte más baja de esta península, más o menos donde está lo que vendría siendo Portugal y España, se conocía como el área mozárabe, que es donde se empezaron a desarrollar y a acentuar lo que vendrían siendo lenguas como las árabes, ya que desde ahí empezaron a llegar para la conquista árabe y pues esos entonces como tal, y con el tiempo el castellano se empezó a utilizar, pero eso ya vendría siendo aproximadamente en el siglo XI después de Cristo. Pero también en esta área del otro lado, o sea, en Portugal, fue donde se empezó a desarrollar el gallego, que es el portugués actual. Ahora, volviendo a ese futuro, aproximadamente en el siglo XV después de Cristo, fue donde salió la reina Isabel I de Castilla, que fue la que empezó a establecer el castellano como tal, como lengua dominante de la área que hoy conocemos como España. Esto haciéndolo de distintas maneras. Uno, moviendo los árabes y los judíos a otras áreas fuera de del reino de Castilla, o matando a quienes no quisieran hablar el castellano, así empezando la dominación, o en este caso el establecimiento del castellano, o lo que hoy conocemos como español de España. Ahora vamos a hacer lo que vendría siendo una pequeña recapitulación. La base de lo que vendría siendo el español actual es el latín vulgar y las lenguas ibéricas, celtas y vascas. Influencia precastellana. Esta es por las lenguas ibéricas, celtas y fenicias, y en este caso la griega que llegó después. La invasión visigoda.
Este era un grupo germánico que a su paso dejó palabras relacionadas con la guerra y nombres propios, que este es un paso un poco más corto que los demás. Ahora después vendría siendo la influencia del árabe, que en este caso va del siglo VII al siglo XV después de Cristo, que en este caso fue la ocupación musulmana por 800 años, aportando 5000 palabras del árabe al idioma castellano. Pero esto no solo fue en lenguas, sino en la cultura, en la ciencia y en el comportamiento como tal de el reino de Castilla que se formaría después, que por ejemplo es algo que todavía domina aquí en América, ya que mucho de ese comportamiento que se tenía antes, por ejemplo con los musulmanes, un poco misógino y así, todavía se conserva gracias a que aquí no solamente se integró la lengua, sino que también la cultura, documentos científicos, la ciencia, comportamientos, entre otras cosas. Vamos ahora sí con el reino de Castilla, que empezó en el siglo X después de Cristo. El castellano surgió al norte de la península como un dialecto del latín que se impuso al leonés y aragonés, que eran otros idiomas que estaban en lo que conocemos como España. Ahora, los primeros textos en este idioma son las glosas emilanenses, pero se estandarizó en el siglo XIII con el rey Afonso X el Sabio. En 1492, Antonio de Nebrija publicó la primera gramática castellana. Después se llevó el castellano a América, expandiendo el idioma e incorporando palabras de ahí, de lenguas nativas de esas áreas, como por ejemplo chocolate y aguacate, que viene del maya. Pero también se llevaron otras palabras de otras culturas diferentes de América, como por ejemplo la inca, entre otras lenguas del centro, del norte y del sur de América. En este año fue cuando se estableció lo que vendría siendo la instalación de lo que vendría siendo la reina Isabel I.